Bueno, vamos a dar comienzo a esta reunión, a este encuentro. La idea entonces es poder transmitir alguna de las bases que vamos a utilizar con cada uno de ustedes en sus respectivos trabajos de tesina, ¿sí? La mayoría de ustedes comparten algunas similitudes con los trabajos que van a hacer con la tesina. Hay una sola excepción, o dos, que creo que son Nicolás y Brenda. El resto va a indagar con respecto a estudiar los efectos de alguna intervención con respecto a una patología o algún diagnóstico, ¿sí? Y comparar, bueno, después veremos el tema de las comparaciones. Pero los lineamientos generales son prácticamente los mismos, ¿sí? Hay algunas pequeñas diferencias. Por lo tanto, la idea de hoy es justamente poder sentar las bases y poder marcarles cuáles son los pasos que ustedes deben ir siguiendo para poder ir dándole un formato y seguir un camino para que finalmente los conduzca a la presentación de la tesina, ¿sí? Es el primero de algunos encuentros, de manera que el de hoy es bien introductorio, pero creo que les va a servir mucho porque justamente creo que a lo largo de estos años que he tenido la posibilidad de ir dirigiendo tesinas, siempre más o menos me he encontrado con las mismas dificultades con respecto a los estudiantes, que son algunas de las dificultades que yo también he tenido que pasar con mi tesina. Así que vamos a ver si esto les ayuda. Les voy a ir pasando una presentación. Cuando ustedes tengan alguna duda, me frenan y las vemos más detenidamente. Y si no, hacemos la presentación completa y al final dejamos el espacio para que ustedes me vayan haciendo las consultas. Mi intención es que ustedes funcionen entre todos como un equipo. ¿Qué significa eso? Que las dudas que vayan surgiendo pueden ser justamente repetidas o que se compartan de forma tal de que vayan prestando atención a lo que pregunta el otro y a las respuestas, y de esa manera creo que va a ir entre todos saliendo individualmente un muy buen trabajo de tesina. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora a presentar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algo que quieran decir? ¿Todo bien? No, Perfecto. no. Perfecto. Bien. Vamos a empezar con esta historia. La historia se... Muy bien, acá tenemos entonces conducción de una revisión. Para adelante, ¿por dónde empiezo y cómo empiezo? Que son muchas veces las preguntas que se suelen hacer la mayoría, ¿sí? Eh, por ahí me dicen, bueno, y empiezo escribiendo tal sección, tal apartado, dónde busco, cómo encuentro la información, cómo se procesa, cómo se presenta la información. Así que un poquito la reunión de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? De sentar estas bases. Por un lado, creo que quizás es un concepto que ya lo han repasado en la facultad, que es una revisión de la literatura, ¿sí? En una revisión de la literatura buscamos hacer un resumen de toda la evidencia disponible en la literatura para intentar dar respuesta a una pregunta de investigación. Este es un concepto clave, ¿sí? Mejor dicho, acá hay dos conceptos claves en esta definición. Toda la evidencia disponible significa que la búsqueda tiene que ser lo más exhaustiva posible, ¿sí? Una cosa es hablar de una búsqueda exhaustiva y otra cosa es hablar de una búsqueda amplia, ¿sí? Que son conceptos que vamos a ir también charlando. En los próximos encuentros también van a ir surgiendo. Una cosa es hacer una búsqueda y una selección más sensible y más específica, ¿sí? Son conceptos que a veces se mezclan, pero que refieren a cuestiones diferentes. Y el eje central tiene que ser dar respuesta a una pregunta de investigación. Entonces, como ustedes ya tienen presentado un plan de tesina, eh, teóricamente, por lo menos con cada uno de ustedes, si mal no recuerdo, o con la mayoría,
formulamos una buena pregunta de investigación. Y ese tiene que ser, digamos, como quien dice, el faro, ¿sí? Siempre tenemos que referirnos a esa pregunta de investigación a la hora de poder estructurar la revisión, ¿sí? Por eso puse todos estos libritos acá, porque uno tiene que tratar de consultar en todas las bases de datos posibles o que estén al alcance, siempre y cuando tenga acceso a ellas. Como vamos a ver luego, hay bases de datos de acceso gratuito y hay bases de datos que son pagas, ¿sí? Nosotros vamos a intentar abordar todas o la mayoría de las bases de datos de acceso gratuito. ¿Por qué es importante una revisión? Es decir, más allá de que ustedes eligieron hacer una revisión para recibirse de kinesiólogos, ¿sí? En este caso, muchos de ustedes quizás están un poco más o menos urgidos a la hora de recibirse, pero no hay que quitarle, digamos, mucho, no hay que quitarle nada de valor en la revisión, porque justamente la idea de hacer una revisión tiene que ver con que, por un lado, en una determinada temática la evidencia se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿sí? Por otro lado, hacer una buena revisión sobre un tema permite a un profesional mantenerlo actualizado con respecto a ese tema. No va a ser lo mismo una revisión sobre un tema que se haya publicado en la década del 80 que una revisión sobre un tema que se publique el año que viene, ¿sí? Como espero que todos publiquen su trabajo de medicina el año que viene. Considera el riesgo de sesgo y la calidad de la evidencia. Estos son dos conceptos muy importantes. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié principalmente en el riesgo de sesgos, ¿sí? Con lo que tiene que ver con la validez interna o la calidad metodológica de los estudios que ustedes van a incluir en su revisión, ¿sí? No se olviden que una revisión recopila información de estudios científicos, ¿sí? Y papers, distinto a un trabajo de campo en donde uno hace la recolección de los datos, es decir, uno recopila la información, mejor dicho, los datos, de un paciente en particular. Entonces, acá la revisión tiene como objetivo extraer datos, transformarlos en información de artículos que ya están publicados, ¿sí? Y la calidad de la evidencia hace referencia a la fuerza de recomendación que se le podría intentar dar a las conclusiones que ustedes lleguen como resultado de su revisión. Reduce las lagunas en la literatura, es decir, trata de establecer un puente entre lo que no se sabe y lo que se va a saber o lo que ya se sabe. O no se sabía y lo que ya se sabe. Está bueno porque también genera nuevas hipótesis y por ende su trabajo de tesina puede estimular al desarrollo de futuras tesinas o de, por qué no, futuros proyectos de investigación. Por otro lado, ayuda a los clínicos en la toma de decisiones, ¿sí? Esto que tiene que ver con el punto 2, mantener actualizado al profesional, obviamente que tiene relación con ayudar a los clínicos, que tiene que ver con los kinesiólogos que trabajan con pacientes a la hora de tomar decisiones. Eso es un punto muy importante. Y esto, si a alguno de ustedes les interesa el día de mañana, ¿por qué no dedicarse a realizar investigación? Incrementa el índice H. El índice H es un índice que tienen los investigadores que está directamente relacionado con las citaciones que se hacen de ese trabajo. Una tesina de ustedes tranquilamente el día de mañana puede ser citado por otra tesina o puede ser citado por otros trabajos de investigación. ¿Todo bien? Lo cual sería muy interesante porque si se dedican a la investigación, aquellos investigadores que tienen un índice H más alto son aquellos que más fácilmente reciben fondos para realizar otras investigaciones. Bien, ¿cuál es el lado oscuro de las revisiones? El problema es cuando llegamos a conclusiones tales como no hay nada, no hay evidencia, si ya se sabe que hay muy poca información, preferentemente no hacer esa revisión porque se van a llegar a este tipo de respuestas. Y la verdad es que nosotros, por lo menos mi intención es que ustedes puedan hacer un trabajo que les nutra de alguna manera, más allá, repito, que obviamente es el trabajo de fin de grado que necesitan presentar para recibirse, pero que sea algo que aporte. Por eso revisiones mal conducidas terminan siendo inútiles, terminan a veces llegando a conclusiones que pueden ser contradictorias, que no tengan alguna aplicabilidad clínica. Y acá es donde tenemos que trabajar nosotros para tratar de reducir a la mínima expresión todos los errores posibles que pudieran aparecer. Repasamos rápidamente los tipos de revisiones, en forma muy breve. Tenemos las revisiones sistemáticas, las narrativas, las paraguas y las que se llaman scoping. Las sistemáticas se diferencian de las narrativas, o mejor dicho, las narrativas se diferencian de las otras
en que no siguen una estrategia de búsqueda. Eso que tanto les trataron de enseñar en las clases de metodología de la investigación, cómo hacer una estrategia de búsqueda, las bases de datos, etcétera, para hacer un trabajo de revisión es fundamental, ¿sí? Hay que tener un buen dominio de esos temas que, si es necesario, obviamente, lo charlaremos luego, vamos a tratar de hacer algunas reuniones en donde vamos a hablar de cómo buscar en las principales bases para hacer una revisión, ¿sí? Entonces las narrativas generalmente las hacen algunos autores que se denominan expertos en un determinado tema y repasan todo lo que tiene que ver con la fisiopatología, con la presentación clínica, con el diagnóstico, con los posibles tratamientos, ¿sí? Pero no tienen estrategia de búsqueda, de manera que las revisiones narrativas son consideradas dentro de la literatura científica como las de menor calidad de la evidencia, ¿sí? En cambio, las revisiones sistemáticas, las paraguas y las scoping, sí tienen una estrategia de búsqueda. Nosotros vamos a tratar de hacer algo mucho más parecido a esto, ¿sí? Las estrategias de búsqueda se establecen porque las mismas tienen que ser reproducibles. Por eso es importante hacer una buena estrategia de búsqueda. Por un lado, para tratar de recopilar la mayor cantidad de artículos y estudios posibles. Y por el otro, porque esa búsqueda que ustedes luego van a presentar en su tesina, cómo la hicieron, cualquier otro que quiera decir, yo quiero ver cómo llegó a estos resultados en esta tesina esta persona, alguien tiene que poner y reproducir en su computadora esa búsqueda y llegar a los mismos resultados que ustedes. Cualquier trabajo científico tiene que ser reproducible desde el punto de vista metodológico. Bueno, la revisión paraguas son las revisiones que se hacen de revisiones, ¿sí? Se me puede ocurrir decir, bueno, voy a tratar de hacer una revisión de todas las revisiones sistemáticas que se hayan publicado sobre, no sé, esguince de tobillo, por decir un ejemplo arbitrario, ¿sí? Eso es una revisión paraguas. Y una revisión scoping es un poco un camino intermedio entre una sistemática y una narrativa, ¿sí? Tiene una búsqueda, tiene criterios establecidos para incluir artículos, pero es un poco más amplio en el sentido que puede abordar, como hablaba antes, fisiopatología, clínica, diagnóstico, etc. Puede surgir, como muchas veces surge, la pregunta de, profe, ¿cuántos artículos tengo que incluir para hacer una revisión? ¿Sí? Me lo han hecho muchas veces y estrictamente, y desde el punto de vista teórico, la cantidad mínima requerida son 2 artículos. Alguno de ustedes podría pensar, bueno, pero a ver, 2 artículos para hacer una revisión es muy poco. Y bueno, sí, lo que pasa es que depende del tema, depende de la pregunta de investigación que se plantee, depende de los criterios de elegibilidad de artículos y de estudios que yo ponga en materiales y métodos, ¿sí? Teóricamente, mínimo son 2. Ahora, verdaderamente, en muchos casos termina siendo muy poco. Entonces, si yo decía al principio en la definición de qué es una revisión, que es un diseño metodológico que intenta resumir toda la información posible, 2 artículos probablemente terminen siendo muy poco. O esté consciente o inconscientemente, o voluntaria o involuntariamente, dejando mucha información de lado que tendría que incluir en mi revisión. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguien que le haya quedado algo pendiente por preguntar? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que quiere hacer algo? ¿O decir algo? Denme en alguna señal de vida, ¿ver? No, por mí viene perfecto. Bueno, bárbaro, no, seguimos. Nada. Bien, seguimos entonces pasos a la hora de la elaboración de la revisión para la tesina. En primer lugar, que esto justamente ya damos por sentado que todos lo tienen definido, que es la pregunta de investigación. Que acá puse entre paréntesis picot porque, bueno, si es un trabajo de revisión que van a hacer para su tesina, que va a encargarse de estudiar los efectos de una intervención terapéutica, va a seguir este formato que luego vamos a mostrar a modo de ejemplo. Segundo, establecer los criterios de elegibilidad, que entre otras cosas es definir qué diseño de estudios van a ser incluidos. Si vamos a estudiar los efectos de una intervención terapéutica, principalmente el diseño de estudios que van a tener que elegir para su trabajo de tesina tienen que ser ensayos clínicos controlados, randomizados.
¿sí? Principalmente. En tercer lugar, realizar una estrategia de búsqueda, como decía antes y lo repetí varias veces, lo más exhaustiva posible. Tienen que tratar de que no quede nada fuera. Por eso es que vamos a mostrar varias bases de datos en donde vamos a tratar de recuperar la mayor cantidad de artículos posibles. En cuarto lugar, realizar un screening para seleccionar los estudios elegibles. Este paso es muy importante porque, vamos a decirlo en estos términos, si ustedes buscan en 6 bases de datos, en 5 o en las que sean, muy posiblemente y casi seguro lo que va a pasar es que muchos de los estudios que van a recuperar de esas distintas bases se repitan entre bases, ¿sí? Porque a lo mejor un estudio está indexado en distintas bases de datos, que es lo que normalmente pasa. Entonces, vamos a mostrar formas de sacar lo que son los duplicados, los triplicados, es decir, los estudios que se repiten los vamos a filtrar para que finalmente quede uno solo, ¿bien? De toda esa búsqueda. Evaluar el riesgo de sesgo de los estudios finalmente incluidos, ¿bien? Eso tiene que ver, como hablaba antes, con la calidad metodológica o la validez interna, son todos sinónimos. Realizar la extracción de datos, vamos a crear un formulario de datos para extraer los datos que nos interesa recuperar de ese estudio que está siendo incluido, ¿bien? Analizar e interpretar los resultados, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un análisis e interpretación de los resultados de ese estudio para luego publicarlos en nuestro trabajo de tesina, para luego mostrarlos de alguna manera. Al punto 7 se le anexa este punto 8, en donde a partir de esos datos que recopilamos y que estamos analizando e interpretando para mostrar los resultados, tenemos que identificar también cuáles fueron las limitaciones que tuvimos, cuál es el sesgo de publicación que tenemos a la hora de mostrar nuestros resultados, qué aplicabilidad clínica tienen los resultados que encontramos, qué directrices para futuras investigaciones podrían realizarse y por qué no en algunos casos, eso creo que va más para el trabajo de Brenda, que no lo puse acá, cuál es el impacto económico, si es recomendable o no este tipo de intervenciones o procedimientos, etc. Y fíjense que en noveno lugar ubiqué lo que es la redacción de la tesina o del trabajo de revisión, ¿sí? En el último lugar se ubica la redacción. Si uno siguiera estos pasos, se va a dar cuenta de que primero tiene que procesar toda la información encontrada, ¿bien? Primero se procesa toda la información encontrada, o mejor dicho, los datos. Cuando se procesan y elaboran, se empiezan a llamar información los datos. Y luego toda esa información se organiza y se ordena de una determinada manera para dar lugar a la redacción. Que la redacción la vamos a hacer siguiendo unos lineamientos que nos plantea una checklist que se llama Prisma, ¿bien? Que vamos a explicar brevemente en un ratito. Vamos entonces a hacer un repaso rápido por los tipos de preguntas de investigación. Decía que si las revisiones van a ser de los efectos de intervenciones terapéuticas, siguen el formato PICOT. Si las revisiones son de estudios observacionales, como va a ser el tuyo, Nicolás, que si bien vos vas a estudiar una disciplina, una actividad física y cómo impacta eso en una población, más allá de que vas a hacer una encuesta, también como parte de tu trabajo de tesina, sigue el formato PECO, que ahora vamos a explicar qué son cada una de las siglas, ¿sí? Si es un estudio sobre experiencia de pacientes, que creo que por lo menos en ninguno de los que están acá asistentes hay un caso, sí podemos decir que las siglas significan la P de paciente, la I de intervención, la C de comparación, la O de variable de desenlace, porque está en inglés, outcome sería, y la T de tiempo, ¿sí? del intervalo de tiempo en el que se va a estudiar la intervención. En las revisiones de estudios observacionales es la población o los pacientes que se van a estudiar, cuál es la exposición o la variable de exposición a la que van a ser sometidos esos pacientes, con qué se va a comparar y cuál va a ser la variable de desenlace. Y en los estudios o revisiones sobre experiencia de pacientes, la P de paciente o población, y la F tiene que ver con el fenómeno de interés que se intenta estudiar. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo sobre revisiones de intervenciones, estrategia PICOT, P de pacientes o de población, I de intervención, C de comparación, con qué se va a comparar, la O del outcome o la variable de desenlace principal, y el T
decía el plazo de tiempo. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, el paciente es amputado del miembro inferior. La pregunta de investigación se podría plantear de la siguiente forma. ¿El entrenamiento cardiovascular es superior a los ejercicios estándar en cuanto al rendimiento físico medido en el corto plazo? ¿Sí? Esto es un ejemplo hipotético arbitrario que se me ocurrió para justamente graficarles cómo uno puede elaborar una pregunta de investigación. Recuerden que la pregunta de investigación es muy importante porque es el eje que nosotros tenemos que seguir a la hora de realizar nuestro trabajo de investigación, en este caso la tesina de grado. Vamos a hablar un poco sobre los criterios de elegibilidad, ¿sí? Criterios de inclusión y exclusión. Decía entonces que si ustedes van a hacer una revisión, vamos a tener que incluir estudios científicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de participantes van a ser elegibles? Los estudios científicos que ustedes seleccionen van a tener que cumplir con criterios de elegibilidad con respecto, por ejemplo, al tipo de participantes. La edad, el sexo, una enfermedad de base diagnosticada de una determinada manera, si están con un síntoma, desde cuánto tienen ese síntoma, si tienen alguna condición extra que hace que no sean elegibles para ese estudio, ¿bien? ¿Cuál va a ser esa intervención de estudio que ustedes van a incluir? Si va a ser un tratamiento X, bueno, ¿cómo está definido ese tratamiento? ¿Sí? Tiene que estar claramente definido el tratamiento para no dar lugar a dudas. Si es, qué sé yo, ultrasonido pulsado de baja intensidad, ¿qué es el ultrasonido de baja intensidad? Pulsado de baja intensidad y cómo se define. Porque no puede incluirse, si yo quiero saber qué pasa con el ultrasonido pulsado de baja intensidad, yo no puedo incluir ultrasonido continuo de intensidad alta, por decirlo de alguna forma. ¿Con qué lo voy a comparar? La comparación puede ser con placebo, puede ser comparado con otra intervención, puede ser comparado con cuidado estándar, ¿sí? Tengo que tener definido contra qué voy a comparar la intervención que yo quiero saber qué efecto tiene. Si, de vuelta, si es el ultrasonido pulsado a baja intensidad, lo voy a comparar con ultrasonido pulsado a baja intensidad placebo. Lo voy a comparar con un ejercicio, lo voy a comparar con nada, ¿sí? Puede ser una comparación compararlo con nada. ¿Bien? ¿Cuál es el outcome o desenlace que voy a estudiar? Entonces, ultrasonido pulsado de baja intensidad comparado con ultrasonido pulsado de baja intensidad placebo para pacientes con esguince de tobillo grado 1 con respecto a el dolor y la función, ¿sí? Por tirar un ejemplo al azar. Entonces tengo que tener definido cuáles son las variables desenlace, intensidad de dolor y función, ¿sí? Después se ve cómo se miden. Acá no se está preguntando cómo se miden las variables, sino cuáles son. Intensidad de dolor en este ejemplo y función. En el ejemplo que puse antes de los amputados, rendimiento físico. Después se ve cómo se puede medir. Porque en los estudios que ustedes incluyan, eso puede ser medido de no puedes encontrar un estudio que eso mismo, esas mismas variables fueron medidas con un instrumento y en otro estudio esas mismas variables fueron medidas con otro instrumento y eso también está permitido y hay que incluir esos estudios, ¿sí? Tipos de estudios. Si estamos estudiando efectos de la intervención, ensayos clínicos controlados randomizados, ¿sí? Principalmente. Si estamos estudiando, si estamos incluyendo estudios observacionales que pueden ser de cohorte longitudinal o estudios transversales. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser el scoping de la revisión? Amplio o reducido. Esto tiene que ver con qué amplitud o no le voy a dar a la revisión, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero estudiar los efectos del ejercicio físico con respecto a los síntomas depresivos en pacientes con lumbalgia crónica, ¿bien? Sería un scoping amplio, por tirar un ejemplo. Ahora, si yo quiero estudiar los efectos del entrenamiento aeróbico respecto a los síntomas depresivos en pacientes con lumbalgia crónica, solamente voy a incluir estudios que hayan indagado sobre el entrenamiento aeróbico. Si no, volviendo al ejemplo de antes, solamente o principalmente voy a incluir estudios que hablen del ejercicio físico, que puede ser entrenamiento aeróbico, entrenamiento de la fuerza, yoga, stretching, de todo, ¿bien? Eso hace referencia al scoping, si va a ser amplio o si va a ser reducido. Amplio, ejercicio físico en general, reducido, entrenamiento aeróbico. Solamente voy a incluir ese tipo de estudios, con esa intervención en particular.
Y el otro punto a definir es si se va a incluir o no literatura gris. La literatura gris son, por ejemplo, otras tesinas, ¿bien? Porque ustedes a lo mejor en sus búsquedas en Google encontraron alguna tesina que haya sido publicada en alguna parte del mundo, que es prácticamente lo mismo que ustedes quieren hacer o muy similar, ¿sí? Bueno, literatura gris entonces son tesinas que pueden ser de grado, de posgrado, disertaciones en congreso, pósters presentados en congresos, conferencias, etc. ¿Sí? Todo eso forma parte de la literatura gris. La literatura gris te da otro cuerpo de información que vos podrías incluir en tu revisión, pero hay que tener mucho cuidado con la literatura gris porque habitualmente es una información que no está revisada por pares, como si los artículos científicos. Entonces, muchas veces hay mucha literatura gris que a priori parece muy buena, pero luego tiene una calidad metodológica que es bastante pobre. Entonces, eso puede ensuciar un poco la revisión si yo no tengo el ojo muy bien entrenado para identificar lo que es bueno de lo que no es bueno. ¿Sí? Sugerencia, tratemos de no incluir literatura gris. Ahora sí vemos que nos quedan muy poquitos estudios finalmente para ser incluidos en la revisión, lo consideraremos, lo analizaremos en ese momento. ¿Bien? Bien, estrategia de búsqueda. ¿Dónde localizar los estudios? Bueno, ya todos conocen PubMed, ¿sí? Que es un metabuscador. Hay muchas bases de datos ingresadas que forman parte de PubMed. Central de Cochrane, me parece que es fundamental que accedan a esa base de datos que solamente publica ensayos clínicos, ¿bien? Y revisiones sistemáticas. Pero nosotros vamos a apuntar a ensayos clínicos. Entonces, aquellos que hagan su trabajo de tesina incluyendo ensayos clínicos, no pueden dejar de recurrir a esta base. La base de datos Pedro, que es una base de datos que incluye ensayos clínicos, guías de práctica clínica basada en la evidencia y revisiones sistemáticas exclusivamente de temas relacionados a la kinesiología y fisioterapia. Entonces, también va a ser indispensable que recurramos a esta base. Bueno, BBS, que ya todos la conocen, es la que por lo menos creo le habrán enseñado en metodología. Esta base de datos que fue creada en Chile, epistemónicos, es muy interesante, es muy buena, incluye revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, así que también vamos a tratar de incluirla. Búsquedas manuales en revistas claves, por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre dolor específicamente, mi revisión va a apuntar a algo relacionado al dolor musculoesquelético. Probablemente, además de buscar en esas búsquedas, me voy a ir directamente a la revista Pain, por ejemplo, o European Journal of Pain, cualquiera, y voy a buscar en esa revista a ver si puedo sumar algún artículo más que no haya sido capturado en alguna de las bases de datos que consulté previamente. Y listas de referencia es lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes localizan o identifican una revisión sistemática que indagó casi lo mismo que lo que ustedes quieren hacer para su trabajo de tesina. Lo que pueden hacer es ir a esa revisión y revisar si los estudios que fueron incluidos en esa revisión coinciden con los de ustedes o si en esa revisión hay estudios que ustedes no incorporaron. ¿Sí? Entonces van a buscar esa referencia en esa revisión y la van a incluir en su propia revisión. ¿Bien? Eso es buscar por listas de referencia, eso está permitido y es válido. Y otros, bueno, hay un montón de otras bases de datos. A mí me interesa que puedan principalmente buscar en estas, que son todas de acceso gratuito. Bien, acá ya hay 5. Si alguno quiere incorporar alguno más, bienvenido sea. Bien, el screening. Entonces, ¿cómo se hace el screening? Se seleccionan los estudios potencialmente elegibles. Y este es un proceso muy delicado, que la recomendación para cualquier revisión es que la puedan hacer 2 o más personas. Lo ideal es que lo hagan 2 y estrictamente hablando, lo mínimo es que lo hagan 2 personas. Bien, de todas esas bases que ustedes consultaron, van a tener que identificar cuáles son los estudios potencialmente elegibles ya leyendo el título. ¿Sí? Ahí van a ir empezando a filtrar título por título.
Para eso pueden valerse de la ayuda de un software, por ejemplo, o hacerlo manualmente. Manualmente me refiero a van leyendo, van comparando lo que recuperaron de una base, lo que recuperaron de otra y lo que recuperaron de las bases que hayan buscado, y van leyendo título por título y van filtrando y eliminando. Y si no, les puedo mostrar en otro encuentro cómo utilizar un software para hacer eso. ¿Bien? Hay dos software que son gratuitos, por lo menos que yo tengo un poco más de experiencia en el uso, que les van a ayudar a hacer ese trabajo directamente, así no tienen que ir ustedes leyendo título por título. Establecer una estrategia para las discordancias, por ejemplo. Si son todos haciendo la tesina y vos decidís que tenés que incluir de esta base todos estos artículos y tu compañero dice, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo, de esta misma base yo incluiría todos estos más este. Esa discrepancia la tiene que resolver un tercer revisor. En este caso, podría ser el director, sería yo, ¿sí? De la tesina de ustedes. Así que sería importante que, luego lo podríamos charlar más detenidamente, como hablaba antes, trabajemos en equipo, ¿bien? Por ejemplo, si Federico hizo la búsqueda primero en PubMed para su tesina y recuperó todo esto, un compañero replica esa búsqueda que Federico hizo en PubMed y si encontró algo distinto y si finalmente deciden incluir artículos que son todos iguales salvo uno, esa discordancia la tendría que resolver yo. Y así con las siguientes bases de datos. ¿Sí? Así tendrían que establecerse resolverse las discordancias. Anotar el número de artículos excluidos con la razón por la cual fueron excluidos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, de los 200 estudios, artículos potencialmente elegibles, fueron excluidos 100 por la lectura del título que no condice con los criterios de inclusión. 50 por la lectura del abstract que no condice con los criterios de elegibilidad o de inclusión. ¿Sí? 10 fueron excluidos por encontrarse discordancia entre los revisores y ser resuelta por el director o un tercer revisor. ¿Sí? Finalmente fueron incluidos 10 estudios, vamos a suponer. ¿Bien? Siempre se da la razón por la cual se excluye, porque no cumplen los criterios de inclusión, etc. Principalmente por eso. Evaluación del riesgo de sesgo, también mínimo recomendación realizado por 2 evaluadores. Se establece una estrategia para las discordancias, lo mismo que antes. Elección del instrumento. ¿Cómo se evalúa el riesgo de sesgos? Hay un montón de instrumentos disponibles. Bien, yo cito acá tres a modo de ejemplo: la escala Pedro, la escala de Cochrane y la escala Haddad. Vamos a nosotros a entrenarnos en el uso de la escala Pedro, que es la que yo más manejo, y también vamos a hacer una reunión por Meet para solamente hablar sobre cómo usar la escala Pedro. Extracción de datos. Se crea un formulario, ¿sí? Un archivo Word. Debe realizarlo más de una persona, por lo mismo. Pueden aparecer errores y entre 2 personas identificarse y resolverlas. Estrategia ante las discordancias, estrategia para datos no reportados, es decir, si me falta un dato de un estudio, porque no figuraba en el paper, ¿cómo hago para conseguirlo? ¿Sí? La forma de conseguirlo generalmente es escribirle al autor. Estimado autor, leyendo su artículo publicado, denominado tal y tal y tal forma, para mi trabajo de revisión estoy necesitando tal dato que no figura en el paper. ¿Sí? Normalmente la comunidad científica es bastante generosa en ese sentido, raramente no te responden, así que no tengan temor, en su momento, si quieren y necesitan, les doy una mano, si es que es necesario escribirle a algún autor para solicitarle ese dato que necesitamos. Ese dato que puede ser el número, qué sé yo, de un desvío estándar, de una media, o cómo realizaron la recolección de datos, etc. Bien, decía punto 7 y 8, análisis e interpretación de resultados. Tabla de los estudios. Bien, la famosa tabla en donde se reportan los estudios que finalmente fueron incluidos en la revisión. Es en donde hay que poner el año de publicación, los autores, cómo fue la muestra, qué se evaluó, qué resultados obtuvieron. Bien, esa tabla que normalmente aparece
acostada en los artículos científicos de revisión. Forest plot o diagrama de bosque, con uno de cada picot, ¿sí? De cada pregunta, subpregunta de investigación. Esto es, por si nos da el cuero, como quien diría, o hablando en criollo, para aquellos que hagan un trabajo de tesina y de revisión que amerite, vamos a intentar hacer un metaanálisis para cada uno de los componentes de la pregunta de investigación que ustedes hayan incluido. Creo que sería bastante interesante poder hacer un metaanálisis porque le va a dar un valor cuantitativo a eso que ustedes encontraron de resultado. ¿Bien? Los resultados se pueden escribir en forma cualitativa, es decir, ustedes describen qué fue lo que encontraron, o se pueden describir en forma cuantitativa también, además de cualitativa, es decir, expresarlo en forma numérica. ¿Sí? Por ejemplo, el entrenamiento aeróbico reduce en 2 puntos medidos en la escala VAS los síntomas depresivos en pacientes con lumbalgia crónica. ¿Y cómo sé que son 2 puntos? Porque tuve que hacer un análisis cuantitativo con un metaanálisis. Y ese metaanálisis se representa gráficamente con un diagrama de bosque, con un forest plot. ¿Sí? Eso también, para aquellos que tengan ganas y lo quieran hacer, haremos un encuentro para mostrarles cómo hacer un diagrama de bosque, así expresamos gráficamente esos resultados en su tesina. Lo que pasa es que, claro, si queremos hacer un diagrama de bosque, ya nos metemos en un terreno que no es que sea imposible, pero ya requiere un poquito más de aprendizaje, que es la exploración de la heterogeneidad, que es un tema que vamos a abordar más adelante. ¿Sí? Los estudios que ustedes van a incluir en su tesina, por naturaleza van a ser heterogéneos. ¿Qué significa que van a ser heterogéneos? Que las muestras no van a ser todas iguales, que probablemente los instrumentos de medición de las variables no fueron todos los mismos, que probablemente los tratamientos no fueron exactamente iguales o no fueron aplicados de la misma manera. Ya con variar un poco la dosis va a generar algo de heterogeneidad, ¿sí? Que probablemente los estadísticos utilizados en cada uno de esos estudios no fueron los mismos. Entonces, eso va a generar algo de heterogeneidad, tenemos que explorarla y tratarla, ¿sí? Que les voy a explicar en otro encuentro cómo hacemos eso. Posiblemente un análisis de subgrupos, ¿sí? Evaluar los efectos del dolor al corto, medio y largo plazo, o por subgrupos según las edades. Dividimos las edades de 18 a 35, de 35 a 60 y más de 60, ¿sí? Por decir ejemplos arbitrarios. Analizar la sensibilidad tiene que ver con si los estudios incluidos, si sacamos o retiramos uno o más, nos varían el resultado global del metaanálisis. Evaluación del sesgo de publicación con el diagrama de embudo, ¿bien? Es otro tema que también vamos a hablar, si hay sesgo de publicación o no, es decir, si evitamos inconscientemente incluir estudios que pueden variar los resultados de nuestra revisión. Y la calificación del grado de certeza o fuerza de recomendación de la evidencia que, según la escala Grade, podríamos hacer en nuestras conclusiones. ¿Sí? Llegamos a una determinada conclusión en nuestra revisión y decimos, bueno, a ver, tal intervención se recomienda fuertemente para la reducción del dolor o para la reducción de los síntomas depresivos en un paciente con lumbalgia crónica, por ejemplo. Eso se usa en un software también que es muy, muy simple de usar. Bien, organizar la redacción de los resultados, eso es muy importante. Identificar cuáles fueron las limitaciones, ¿sí? A lo mejor fueron pocos estudios, a lo mejor fueron muy heterogéneos, a lo mejor no pudimos recuperar los datos que nos faltaban porque los autores a los cuales les preguntamos no nos respondieron. ¿Qué aplicabilidad clínica tienen los resultados que encontramos? ¿Qué consideraciones económicas? ¿Y qué directrices para futuras investigaciones se podrían recomendar? Bien, antes de pasar a la redacción, denme un segundito que voy a enchufar el cero. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda sobre lo que fui charlando?
¿Alguien tiene algo para preguntar? Ya no queda demasiado. Queda un ratito. No, digo yo no, por lo menos. Bueno, bárbaro. No, Nico. Perfecto. Seguimos entonces. Redacción. Decía entonces que mi sugerencia para ustedes va a ser seguir la checklist de Prisma. En el caso tuyo, Nicolás, vamos a ir a la checklist de Strobe, probablemente. Más adelante lo revisaremos, ¿sí? Que Prisma en realidad se utiliza más para revisiones que tienen que ver con los efectos de las intervenciones. Así que, en tu caso, creo que apuntaremos más a Strobe. Pero bueno, después lo revisamos, no hay problema. Prisma tiene 27 ítems, ¿sí? Ítems que te ayudan a organizar muchísimo cómo redactar la tesina, en este caso la revisión. Abarca desde el título hasta cómo fueron financiados. Ustedes, creo que no tiene mucho sentido que para hacer la tesina pongan que fueron financiados por su propio trabajo, por sus propios padres, así que en este caso mucho no aplicaría, salvo que hayan recibido para hacer la tesina, no sé, en el lugar donde trabajan, los vaporeros le dijeron, mirá, si la presentás en 2 meses te banco la, ¿cómo se llama? La defensa. Bueno, ahí sí, por ahí. Si quieren lo ponen, pero no creo que sea muy necesario. Buscar el documento y utilizarlo como guía. Prisma, si ustedes ponen Prisma Statement Elaboration, les va a salir un archivo PDF en donde están los 27 ítems, en donde punto por punto les va a ir marcando cómo ir armando la redacción, qué es lo que tienen que ir poniendo. Acá vamos a destacar 7 secciones principales, rapidito. El título que debe contener el diseño del estudio. En el caso de la tesina de ustedes, mi sugerencia es que pongan que van a hacer una revisión sistemática. ¿Sí? Vieron que muchas veces aparece el título, 2 puntos, revisión sistemática. Bueno, mi sugerencia es que lo hagan, ¿sí? No hay ningún problema en hacerlo. El resumen tiene que ser estructurado, ¿sí? Figurando los antecedentes, el objetivo, la fuente de información, es decir, dónde realizaron las búsquedas, los criterios de elegibilidad que utilizaron, qué participantes de intervenciones fueron incluidas, cómo valoran el riesgo de sesgo y cómo sintetizaron los datos, los resultados, las limitaciones, conclusiones, implicancias. ¿Bien? Y esto no va a ser necesario porque para el trabajo de ustedes no vamos a hacer un registro en una plataforma de revisiones sistemáticas, así que eso omítanlo. Bien, la introducción básicamente tiene que tener 3 a 5 párrafos, tiene que ser corta, racional y con el objetivo en el último párrafo, ¿sí? Y como ustedes ya tienen presentado el plan de encina, la introducción no va a variar mucho con respecto a lo que presentaron en el plan de encina. Puede llegar a variar porque justamente la introducción se escribe en función de los resultados de la búsqueda, ¿sí? De los artículos que finalmente van a ser incluidos. De forma que algo lo vamos a modificar, pero básicamente va a ser esa estructura. Bien, rápido, ¿sí? Los métodos, bueno, esto el link de Próspero no aplicaría para nosotros porque es el registro en la plataforma de revisiones sistemáticas. Los criterios de elegibilidad tienen que tener los componentes de la PICOT. ¿Por qué se excluyeron artículos? ¿Qué fuente de información se incluyeron? Es decir, ¿en qué base de datos se buscó? ¿Cuál fue la estrategia de búsqueda? Hay que colocar una estrategia de búsqueda que tiene que ser reproducible, ahí se me escapó la S. La selección de los estudios, explicar el proceso de screening, ¿sí? Cuántas personas lo hicieron, si se usó un software, si se hizo con una aplicación en forma manual, cuántos papers entraron al metaanálisis, si es que se hizo un metaanálisis, con el flujograma. De hecho, Prisma tiene un formato de diagrama de flujo, que es el que vamos a utilizar nosotros para la tesina. La extracción de datos, cuántas personas la hicieron y cómo la hicieron, explicar todo lo que se recolectó. El riesgo de sesgo, con qué escala se evaluó y cómo es y cómo se interpreta. Cómo se miden los resultados, si con diferencia de medias, con diferencias medias estandarizadas, razón de momio, razón de riesgo, razón de hazard. Eso lo vamos a ir charlando más adelante porque tiene que ver con cómo vamos a procesar los datos, cómo los vamos a analizar y cómo los vamos a presentar. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las medidas de resumen? Es decir, si hacemos una síntesis cualitativa o cuantitativa con un metaanálisis. ¿Cuál es el sesgo de publicación? Que era lo que hablaba antes del diagrama de embudo. ¿Y qué análisis secundario se utilizaron? O si no se utilizaron, ¿bien?
si se hicieron análisis de subgrupo, de sensibilidad, si se hizo una meta-regresión, que no creo que necesitemos hacer meta-regresión nosotros, luego les explico bien de qué se trata eso. Los resultados, fundamental el diagrama de flujo, vamos a seguir la guía que nos establece Prisma, como hablaba recién. ¿Cuál es la característica de los estudios incluidos para la síntesis cualitativa? Ahí está esa famosa tabla grande que les hablaba antes, esa que normalmente aparece acostada, en donde la parte de resultados lo vamos a expresar con un texto bastante breve. Nunca se tiene que repetir lo mismo que dice el texto con respecto a una figura de una tabla. Tenemos que poner la tabla del riesgo de sesgo, es decir, en nuestro caso vamos a utilizar la escala Pedro, entonces vamos a poner con los resultados de la calificación de Pedro. La síntesis de los resultados tiene que figurar el diagrama de bosque, forest plot, y un metaanálisis por cada picot, y cada uno de esos forest plot con la estimativa de tamaño de efecto, el intervalo de confianza del 95% y el índice de heterogeneidad, que lo vamos a medir con el coeficiente de consistencia. Entonces, eso lo vamos también a explicar cuando aquellos que hagan metaanálisis hagamos una clase específicamente para ver cómo hacerlo y cómo hacer el gráfico. Y qué significa cada una de esas cosas, ¿no? Riesgo de sesgos a través de los estudios con el diagrama de embudo y análisis secundario. En la discusión, fíjense cómo tiene que ir estructurada. 3 o 4 párrafos, el primero con el resumen de los principales hallazgos, sin números, sin ningún tipo de expresión numérica. Narrado en forma corta, concisa y clara, los principales hallazgos. Entre el segundo y tercer párrafo, contrastar con la evidencia ya publicada, es decir, los hallazgos que nosotros encontramos, lo contrastamos con lo que ya ha sido publicado sobre lo que nosotros hallamos. Y en el cuarto párrafo, las limitaciones de nuestro estudio, que pueden ir primero las fortalezas y después las limitaciones de nuestro estudio. Por último, las conclusiones, implicancias para la práctica, para la salud y para futuras investigaciones. Y el punto número 8 que decía, no es necesario declarar si hubo un financiamiento ni tampoco un conflicto de intereses porque es su tesina de grado. Normalmente no suele haber cuestiones en estos aspectos. ¿Sí? Entonces, veo que por ahí alguno se puede ver un poco, se puede sentir un poco complicado. ¿Sí? Recuerden muy bien que una revisión sistemática no es una monografía, eso suele ser un error muy común. ¿Sí? Muchas veces las redacciones quedan muy monográficas, entonces eso no condice con la rigurosidad que exige realizar un trabajo de tesina. ¿Sí? Una monografía es una monografía, una tesina en formato de revisión no tiene nada que ver. Así que bueno, eso fue todo. Vamos ahora a hacer un lugarcito para las preguntas que haya. Bueno, ¿quién tiene alguna duda? Está mucho más perdido que antes, no me digan. Sí, totalmente. Siento que van a... Hay que ir preparándose psicológicamente, es muy fuerte todo. Y sí. La cantidad de dudas que van a solucionar, no, pero cuando lo arranque a hacer... Era justamente mostrarles esto como intención, ¿sí? Y fíjense que estamos a 28 de diciembre. El próximo encuentro, que va a ser la segunda quincena de enero seguramente, va a ser sobre cómo hacer las búsquedas en las bases de datos. Entonces, verdaderamente ahí empezaría el trabajo de ustedes, de cada uno de ustedes en las tesinas. ¿Sí? Así que esto es para que vean así la vista general de cómo hacer todo. Vamos a ir punto por punto con cada uno de los encuentros que tengamos para que no se les haga demasiado complejo, si bien tiene su cierto nivel de complejidad, pero siguiendo esos pasos vamos a llegar a un muy buen puerto. ¿Sí? Bien. Yo ya iba a arrancar al revés, ya estaba pensando en empezar con la redacción, a escribir y después ponerme a buscar cualquier cosa. Me parece bien. Me parece bien. Varios de ustedes en algún momento, alguno de ustedes en algún momento me preguntó, y seguramente me puede llegar a preguntar,
Si pueden empezar con el marco teórico. Fíjense que yo en ningún momento en esta presentación hablé de marco teórico. ¿Sí? Eso es porque las revisiones sistemáticas no tienen un marco teórico, ¿sí? Pero una tesina sí. Ustedes van a hacer una tesina. ¿Qué diferencia habría? Entonces, el marco teórico es la contextualización del tema, es decir, qué es lo que se sabe del tema que ustedes quieren investigar, hasta que ustedes realizan la revisión. ¿Sí? De forma tal de que podrían empezar con el marco teórico, pero tengan en cuenta que a lo mejor con la búsqueda que hacen puedan llegar a encontrar algunas cosas que les sirvan al marco teórico. Mi sugerencia es que vayan empezando, ¿sí? El marco teórico tiene que abordar los principales tópicos del tema de tesina que ustedes quieren hacer, pero sin incluir los estudios que van a mostrar el resultado después. ¿Sí? Por eso se recomienda hacer una búsqueda exhaustiva, ¿sí? En donde ustedes puedan tener toda la información posible, que es la que luego van a mostrar para resumirla de alguna forma y mostrarla como resultado. En el marco teórico, ustedes les sugiero que principalmente utilicen revisiones que ya hayan sido publicadas sobre el tema que ustedes quieren estudiar, ¿sí? Porque casi ninguno de ustedes va a incluir a las revisiones como diseño de estudio para hacer su revisión. Pero sí las podríamos utilizar para el marco teórico, no habría ningún problema. ¿Bien? Porque dentro de todo va a ser una información bastante resumida y la idea es que el marco teórico tenga esa contextualización del tema que ustedes quieren estudiar. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué es lo que no deberían poner en el marco teórico? Anatomía, biomecánica, repaso de la histología, ¿sí? Por ahí si, por ejemplo, es importante entender los mecanismos por los cuales una determinada intervención terapéutica tiene un efecto, un apartado dentro del marco teórico que haga referencia a los mecanismos fisiológicos, no habría problema, por supuesto. A los mecanismos fisiopatológicos que dan explicación a una determinada patología, por supuesto que no habría problema. ¿Sí? Pero si voy a estudiar, no sé, las lesiones o, por ejemplo, la artrosis, el AUTI, no es necesario hacer un repaso de lo último que se sabe sobre la histología del cartílago, ¿sí? Un repaso exhaustivo. Puedo mencionar algunos aspectos claves, fundamentales, que a lo mejor no pueden pasar por alto, ¿bien? Pero no voy a dedicarle 3 páginas al repaso de la histología. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Bien. Lo más jugoso viene cuando yo tengo que procesar todos los datos que recopilo de las bases de datos, justamente. ¿Sí? O sea que los marcos teóricos, no digo que no sean importantes, pero no nos vamos a extender innecesariamente. ¿Bien? Por ejemplo, Nicolás, si vos decís, vos querés estudiar las lesiones musculoesqueléticas en CrossFit, vos podés hacer en el marco teórico, hacer algunos apartados que hablen sobre las lesiones musculoesqueléticas en aquellas actividades o deportes que están relacionados con el CrossFit, levantamiento olímpico, powerlifting, gimnasia deportiva, qué sé yo, running, el que sea, ¿sí? Aquellos que tengan que ver con el CrossFit. Pero no te vas a extender en 5 páginas hablando de eso, ¿sí? Un apartado, qué sé yo, 3 párrafos, ¿bien? ¿Me explico cuál es la idea? Sí, sí, se entiende, Nico. Después quizás otro apartado que hable sobre los efectos fisiológicos del entrenamiento en el CrossFit y cómo eso puede llevar a una lesión, ¿bien? Más o menos por ahí iría la cuestión. Bien, ¿alguna otra duda o algo que tengan en mente que quieran preguntar? Capaz que muchísimo pregunté esto ahora, pero quería saber si hay un mínimo de hojas.
porque también se lo han preguntado a Converso y Converso como que dijo que antes sí, pero como que ahora no. Ahora buscan una tesina que esté bien hecha, bien concisa, que se entienda. Exactamente, sí. Es muy difícil establecer un mínimo de hojas porque depende de un montón de factores, ¿sí? Hay temas que son un poco más largos, más extensos y por ahí ameritan que la tesina se prolongue y hay temas que no, que son cortas y al pie. Entonces, es muy difícil decirte mínimo tanto, ¿sí? Vamos a darle hasta donde sea posible. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, si no hay ninguna otra duda, Fede, ¿qué tenías para decir? No, nada, nada, justo estaba cambiando, agarrando el teléfono, por ahí hice un poco de ruido, perdón. No, no, vi que activaste el parlante y Ah, no, lo apreté el sin audio querer. va y te quiero hacer una pregunta. Bueno, gente, entonces, ¿les parece que para, qué sé yo, a ver, vamos a chequear el almanac, diciembre, yo me tomo la primer quincena, o sea que la semana del 18 o la semana del 25, hacemos, ¿ustedes se van a tomar vacaciones? Si no, hacemos más o menos un encuentro por esa fecha. Yo también me tomo la primera quincena, así que Sí, yo no tengo problema. Sí, Yo por mí, tampoco. perfecto también. No tengo problema. Está bien. Bueno, bárbaro. Eh, hacemos lo siguiente, igual voy a grabar ese próximo encuentro para aquellos que estén de vacaciones o no puedan asistir, de forma tal de que se los envío posteriormente. ¿Sí? El próximo encuentro va a tener que ver con establecer los criterios de inclusión, ya específicamente de cada uno de los trabajos de ustedes, y las búsquedas. ¿Sí? Van a ser los próximos dos encuentros. Vamos a tratar de no distanciarlos tanto para que puedan avanzar lo más pronto posible con eso. ¿Sí? No quiero, ahora porque bueno, me tomo la primera quincena, pero no quiero darles mucho más de 10 días, ¿sí? Una semana de 10 días entre cada uno de los encuentros para que no estancarlos demasiado. ¿Sí? Por ahí la ventaja de grabar los encuentros va a tener que ver con que cuando ustedes quieran, en el momento que puedan o quieran, revisar la parte que quieran revisar de las explicaciones, que vamos a mostrar cómo hacer las búsquedas, cómo usar los software y todo lo que tiene que ver con el trabajo en sí. ¿Sí? Para que puedan rebobinar y avanzar como quieran. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces, no sé. Para la semana del 18 hacemos un encuentro, después les escribo bien en el grupo el día y hacemos más o menos como hoy, mediodía o tarde-noche, y nos ponemos de acuerdo con la mayoría para poder hacerlo. ¿De acuerdo? chicos, vale, voy. Dale. Dale. Dale, dale. Listo. Bueno, me alegro mucho de haberlos visto, por lo menos de esta forma, y esperemos que podamos encontrarnos personalmente la próxima. Por lo menos creo que la mayoría de ustedes, la corta y la media larga, se van a tener que vacunar porque de salud nos van a tener que vacunar todos. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan un muy buen fin y el comienzo del próximo. Verónica, ¿tenías algo para decir? Que veo que prendiste la cámara ahora. No, te estaba escuchando todo el tiempo, pero estaba comiendo. Por eso, chicos, perdón, pero me dio vergüenza poner la cámara antes. Está bien, porque si no tenía que compartir. Escuché todo igual. Muchas gracias, Nico. Excelente. Bueno, nos encontramos entonces la semana del 18, ¿de acuerdo? Dale, Nico, Nico. muchas gracias. Dale. Gracias. Gracias. Abrazo Chicos, grande. Felicidades Chao, por Nico. todo. Hasta Felicidades. luego. Igualmente. Emi.